Para los que suelen seguir mi contenido, para los que han estado viendo mis últimos episodios en YouTube, se habrán dado cuenta de que he estado hablando sobre un mismo tema, sobre una misma línea. Y sí, precisamente estoy hablando sobre el desánimo espiritual y cómo salir de ahí, sobre el enfriamiento espiritual y cómo salir de ahí. Y este día quiero hablar sobre volver al primer amor. Para eso quiero ir a la Escritura. Creo que es bueno siempre arrancar con un versículo bíblico para poder hablar sobre lo que creo Dios ha puesto en mi corazón en este día. Apocalipsis capítulo 2, verso 4 al 5. Escucha este consejo o esta palabra que Dios le da a la iglesia de Éfeso. Dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escucha muy bien. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Yo no sé si recuerdas cómo fue al principio, tus primeros días en la iglesia. Quiero llevarte hacia esos primeros días de tu vida cristiana. No sé si recuerdas cómo orabas al Señor. Yo no sé si recuerdas todavía esa pasión con la que le orabas al Señor. No sé si aún recuerdas ese gozo con el que alababas al Señor, con el que cantabas las alabanzas, con el que ibas a la iglesia. No sé si aún recuerdas ese deseo con el que le predicabas a otros de Cristo. Ese deseo con el que le hablabas a los demás sobre tu fe en Dios, sobre lo que Dios había hecho en tu vida. Pero de un rato para otro, todo fue cambiando. Las cosas fueron cambiando. Ese deseo que sentías por compartir tu fe con otros fue menguando. Esa pasión que tú sentías por orar por los perdidos y orar a Dios en tus tiempos a solas, en tu casa, en tu cuarto, en la iglesia, en los ayunos, todo fue menguando. Poco a poco fuiste dejando de ir a los servicios de oración. Poco a poco fuiste dejando de ayunar, de buscar el rostro del Señor por tu propia cuenta. Poco a poco esas cosas fueron dejando de ser parte de tu rutina espiritual. Poco a poco el deseo de ir a la iglesia fue menguando. De repente comenzaste a fallar. Antes para ti era quizá como un pecado dejar de ir a la iglesia. Dejar de ir a la iglesia un domingo era un no negociable. No podías dejar de asistir a la iglesia un domingo. Pero las cosas han cambiado. Hoy te da igual si vas un domingo a la iglesia o no vas. Hoy te da igual si asistes o de repente te toca trabajar ese día. Hoy te da igual. La pregunta es esta: ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo llegaste a ese lugar? ¿Qué fue lo que nos pasó, hermano? ¿Cómo fue que llegamos a ese lugar en donde ya nos da igual las cosas de Dios? Ya no sentimos esa pasión que sentíamos antes por buscar el rostro de Dios. Ya no sentimos ese deseo que sentíamos antes por servir al Señor. Ese mismo deseo que sentíamos como cuando le dijimos en aquella ocasión: Señor, heme aquí. Aquí estoy, Señor. Envíame a mí. Señor, aquí estoy a tu disposición. ¿Cómo fue que terminamos en una condición en la que quizás nunca imaginamos llegar a estar? Quizás en esos años en los que la pasión por Dios era al 100,
Nunca imaginamos que íbamos a llegar a un momento en donde íbamos a estar tan fríos espirituales que nos iba a dar igual servir al Señor o no servir. Vivir una vida cristiana o no vivirla. Decir en nuestro trabajo que somos cristianos o no decirlo. A lo mejor, quizás en esos años, cuando estábamos con toda la pasión de servir a Dios, nos imaginábamos que a este tiempo ya íbamos a estar quizás haciendo o cumpliendo con el ministerio que Dios nos había encomendado. Pero no, las cosas cambiaron. No es que nos obligaron a estar en la condición en la que ahora estamos. No, las cosas se fueron dando. Poco a poco dejamos de sentir ese fuego, esa pasión por Dios. Y es que la realidad, hermanos, la realidad es que hemos dejado el primer amor. Y una de las cosas por las cuales suele suceder esto es por la rutina espiritual. Ahora, suelen haber muchas razones por las cuales nosotros llegamos a caer en el enfriamiento espiritual, por las cuales llegamos quizás a perder el primer amor. Pero una de ellas es la rutina. Y quiero traerte el ejemplo de la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia trabajadora, como ninguna otra de aquel entonces. Era una iglesia perseverante como ninguna otra de aquel entonces. Era una iglesia celosa en contra de la falsa enseñanza. Era una iglesia que guardaba la sana doctrina. Pero le hacía falta algo. Y algo muy esencial. Ellos habían dejado el primer amor. Y Dios se los estaba reclamando. Ellos eran muy trabajadores. Ellos eran muy disciplinados. Ellos inclusive iban a la iglesia. Hacían muchas cosas en nombre de Dios. Pero la pasión la habían perdido. La pasión la habían perdido, hermano. Hermano, el enfriamiento espiritual no siempre se nota. A veces se esconde en la rutina. El enfriamiento espiritual no siempre se nota, hermano. A veces se esconde en la rutina. Hacemos lo correcto, pero sin el corazón. Hacemos lo correcto, pero sin la pasión que antes nos caracterizaba. Hacemos las cosas, pero sin aquel deseo de hacerlas. A veces las hacemos por obligación. A veces las hacemos como una carga. Y eso no es así. Marta, el ejemplo de Marta. Marta y María. Marta estaba ocupada. Este ejemplo lo podemos encontrar en la Escritura, en Lucas capítulo 10, verso 38 al 42. Marta estaba ocupada con mucho que hacer. Tenía mucho que hacer sirviendo al maestro. Estaba ocupada con muchas cosas. Pero se le había olvidado una cosa muy importante, y es sentarse a los pies del maestro. Hermanos, la actividad no siempre es intimidad. No sé si me entiendes esto. La actividad, lo mucho que podemos hacer en Dios, voy a repetirlo una vez más, lo mucho que nosotros podemos hacer en Dios no siempre significa que estamos bien con Dios, o no siempre significa que tenemos una muy buena relación con Dios. A veces lo hacemos por rutina, a veces lo hacemos como obligación, como una carga.
y no con esa devoción, no con esa pasión. Ya no hacemos las cosas porque nos apasionan, lo hacemos como una carga. Ya el orar a Dios ya no es, el pasar horas orando, hablando con Dios, ya no suele ser tan gozoso, tan bonito. Ahora suele ser una carga. Nos pesa orar con Dios. Hermano, la actividad no siempre quiere decir que estamos bien con Dios. El que estemos haciendo muchas cosas para Dios no siempre quiere decir que estamos bien o que tenemos una buena relación con Dios. Ahora, ¿pero qué es el primer amor? Bueno, esta es una muy buena pregunta porque esto nos ayudará a entender muchas cosas. El primer amor, yo podría decirte que es ese fuego inicial en nuestra conversión. Es ese gozo que sentimos cuando venimos a los pies del Señor. Yo no sé si tú experimentaste esto cuando tú te convertiste al Señor, pero yo te puedo dar fe de eso. Recuerdo que esos primeros días cuando me convertí al Señor, yo lloraba, brother, de la alegría, del gozo que sentía de lo que Dios había hecho en mi vida. Cuando le compartía esto a mis amistades cercanas sobre lo que había pasado conmigo, siempre se me derramaba una lágrima, pero de gozo, no de tristeza, sino de gozo. Algo Dios había hecho en mi vida, algo Dios había cambiado, algo Dios había hecho en mi corazón que ya no era el mismo. Entonces, todo eso es precisamente, en mi propia experiencia, el primer amor. El primer amor también es una hambre insaciable por la palabra de Dios. Sientes ese deseo por conocer, por escudriñar la Biblia, por querer conocer más de Dios. Ese deseo por tener una relación con Dios. Ese deseo por compartir tu fe con otros. Recuerdo en mis primeros días que el deseo que yo sentía por querer compartir lo que Dios había hecho en mi vida. A lo mejor quizás tú en tus primeros días no sabías nada de la Biblia, pero sí sabías que algo Dios había hecho en tu vida y eso es lo que tú querías compartirle a tus amigos y querías que tus amigos sintieran lo mismo que tú habías sentido, que tus amigos experimentaran lo mismo que tú habías experimentado en Dios. Eso es el primer amor. Ese deseo por servir a Dios, ese deseo por compartir tu fe con otros, ese deseo por hablar con Dios, esa pasión por asistir a la iglesia. Eso es el primer amor. El primer amor no se trata de emociones, sino de darle la prioridad a Cristo. Darle el primer lugar al Señor en tu vida. Y es que, hermanos, a decir verdad, Jesús no quiere ser uno más en nuestra lista. Jesús quiere ser el centro de nuestras vidas y eso es algo que nosotros debemos de tomar muy en cuenta. Jesús no quiere ser uno más en nuestra lista. Jesús quiere ser el centro de nuestras vidas. Hermanos, quiero decirte esto. Quiero ser breve. No quiero tomarme más tiempo de lo que debo tomarme. Yo sé que el tiempo es valioso, pero quiero decirte esto. Hoy Jesús te está llamando. Hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón una vez más. Jesús te está diciendo, recuerda y arrepiéntete y haz. Vamos a la lectura inicial. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda. ¿Qué podemos sacar de esto, de esta palabra que el Señor nos dice? Recuerda.
¿Qué es lo que el Señor está tratando de decirnos con esto? Vuelve a pensar en lo que sentías al principio. Recuerda cómo adorabas al Señor en tus primeros días. Recuerda con qué pasión tú servías al Señor en los primeros días de tu conversión. Recuerda el deseo que tú sentías por compartir tu fe con otros. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Haz memoria de esas temporadas en las que Dios era todo para ti. Haz memoria de cómo orabas en aquellos días. ¿Cómo leías la Biblia en aquellos días? Es esa hambre que tenías por comerte, por devorarte la Biblia. Haz memoria de cómo alababas al Señor en la iglesia. Y no solo en la iglesia, en el carro, en la casa, mientras trabajabas. Haz memoria de cómo le hablabas a otros de Jesús. Dios está queriendo que recordemos esas buenas temporadas en Dios. El Señor quiere que nosotros recordemos todas esas cosas buenas que pasamos con Él. Pero también hay otra palabra que el Señor nos da. Arrepiéntete. ¿Qué el Señor nos quiere decir con esto? Reconoce que te has enfriado. Si hoy no estás sintiendo lo mismo que sentías antes, en tus primeros días de convertido, reconoce, hermano, que te has enfriado. Reconoce que te has enfriado. Reconocer que te has enfriado no es vergüenza. Es el primer paso a la sanidad espiritual. Una cosa que quiero que entiendas. Dios quiere sacarte de ese lugar en el que has caído. Dios no pretende dejarte ahí tirado siempre. Dios quiere sacarte, y este mensaje precisamente es para hablar a tu vida. Si te topaste con este contenido, no es casualidad. Dios está hablando a tu vida. Esta es una prueba de que Dios no quiere dejarte ahí tirado. Reconoce que estás frío. Reconoce delante del Señor que estás frío, que te has alejado, que estás muy lejos de Él, pero que quieres volver. Ese es el primer paso para la sanidad divina. Hermanos, el arrepentimiento no es solo lágrimas. Muchos solemos confundir esto. Muchos solemos confundir el arrepentimiento con el remordimiento. El remordimiento, la persona que siente remordimiento, quizás es capaz hasta de llorar por una situación. Sin embargo, está dispuesta a volverlo a repetir, a volverlo a hacer, a volver a cometer el error si una vez se le presenta la oportunidad. Sin embargo, la persona que está arrepentida cambia de mentalidad. Su mentalidad respecto al asunto que acaba de cometer ha cambiado. Y eso es lo que el Señor nos quiere dejar saber. Recuerda cómo eras antes, reconoce que te has enfriado, arrepiéntete y, ¿cuál es la tercera palabra? Haz las primeras obras. ¿Qué es lo que el Señor nos está tratando de decir con esta tercera palabra? Haz las primeras obras. Es que retomemos las prácticas sencillas que dejamos de hacer. Como por ejemplo, la oración. Quizá dejamos de orar. No sé. La lectura de la Biblia. Quizá dejamos de leer la Biblia. Ese deseo por compartir nuestra fe con otros. Quizá dejamos de hablar de Jesús con otras personas. Inclusive quizás en nuestros trabajos no hemos dicho que somos cristianos. Y eso es un problema.
porque indirectamente sentimos quizás vergüenza. Pero Dios quiere que, así como tú quieres que Él te confiese o no se avergüence de ti delante del Padre, pues así Él quiere que tú no te avergüences de Él delante de las personas, de tus compañeros de trabajo, de tus compañeros de estudio. A veces, hermanos, no necesitas inventar algo nuevo para volver a la pasión. A veces simplemente necesitas volver a lo básico, volver a las bases, volver a la oración, volver a la palabra, volver a hablar con Dios. El fuego, hermanos, no se enciende con grandes métodos, sino con pequeños gestos de amor repetidos cada día. El fuego no se enciende con grandes métodos. Yo no te vengo a decir, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, 50 días de ayuno, 50 días de esto. No. Simplemente vuelve a hablar con Dios. Vuelve a leer tu Biblia. Y vas a ver cómo Dios comenzará a hablar a tu vida. Recuerda cómo eras antes. Recuerda la pasión que tenías antes por Dios. Reconoce que ya no sientes lo mismo y arrepiéntete. Comienza a hacer las primeras obras que dejaste de hacer. Y Dios obrará en tu vida, hermano. Vuelve al primer amor. ¿Cuáles son unos pasos prácticos para volver al primer amor? Bueno, restaura tu altar personal. Un consejo que yo te podría dar quizá es fija un tiempo específico para Dios, cada día. Ya sea quizás en la noche, antes de acostarte o antes de dormirte, un tiempo específico, un tiempo en donde tú tengas esa comunicación con Dios, ese devocional con Dios. Eso de seguro te ayudará muchísimo. Comenzarás a ver cómo Dios hablará a tu vida. Recupera tu testimonio. ¿Cómo así, Stanley? Cuéntale a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida. Cuéntale a alguien la situación por la que estabas pasando. Brother, fíjate que justamente estaba pasando una temporada de frialdad espiritual, pero Dios volvió a hablar a mi corazón. Dios volvió a encender esa llama que estaba a punto de apagarse en mi vida. Vuelve a compartir con otros sobre tu fe en Dios. Vuelve a hablar sobre sus grandezas. Vuelve a ponerlo como en tema de conversación. Vuelve a darle el primer lugar en tu vida. Y vas a ver cómo las cosas cobran sentido. Reordena tus prioridades, hermano. Recuerda, Jesús no quiere ser uno más en tu lista. Jesús quiere ser el centro de tu vida. Jesús quiere ser el centro de tu vida, no uno más en tu lista. Pon a Cristo en el centro antes que tus planes, antes que tu trabajo, antes que tus preocupaciones. Pon a Dios primero en todas las cosas y verás cómo Dios va a obrar a tu vida. Y esa suele ser muchas de las razones por las cuales no se cumplen nuestros planes. ¿Por qué, Stanley? Te aconsejo. Es porque no ponemos a Dios en primero. Muchos de nosotros solemos planificar muchas cosas, pero no metemos a Dios en los planes o no consultamos a Dios sobre nuestros planes. Cuando no somos eso, no hay garantía de que se cumpla. No hay garantía de que eso se lleve a cabo. No hay garantía de que Dios respalde esos planes. Reordenemos nuestras prioridades.
Eso es fundamental en la vida de todo cristiano. Quizás sientes que el fuego por Dios se apagó. Pero hoy Dios una vez más te está demostrando de que está aquí para avivar esa llama en ti, en tu vida. Hoy una vez más Dios te está demostrando de que Él no quiere que sigas en ese lugar. Quizás te sientes apagado, hermano. Y esto puede ser una realidad. Pueda que te sientas apagado, pueda que te sientas quebrado. Pero Él, una vez más, te está demostrando su amor, que está aquí y te está hablando. Te está diciendo que vuelvas a hacer las primeras obras. Te está diciendo que vuelvas al primer amor. Hermano, quizá no te quedes con el mensaje, quizás no se te haya grabado todo lo que he dicho, pero yo quiero que entiendas esto. Dios está hablando a tu vida. Dios no quiere que sigas en ese lugar. Dios no quiere que sigas apagado. Dios está aquí para avivar esa llama en ti. Vuelve a la oración. Vuelve a hablar con Dios. Y vas a ver cómo Dios va a orar a tu favor. Así que, hermanos, eso es todo. Espero este episodio haya sido de mucha bendición en tu vida. Espero que estos episodios estén cumpliendo con el objetivo inicial. Así que más nada, nos vemos en una próxima ocasión, en una próxima grabación. Y nada, si te ha gustado este episodio, te pido que lo compartas, que le des un like y pues así nos ayudas a que podamos llegar a más personas. Y sí, eso ha sido todo. Que el Señor te bendiga y siga orando por este ministerio, por lo que estoy haciendo, por este proyecto, que tengo muchas cosas, tengo muchas ideas con el podcast, pero hermanos, necesito de sus oraciones para que todo esto se lleve a cabo. Necesito muchas cosas también. Estoy queriendo conseguir otro micrófono. Ya tenía unos micrófonos que ya los tenía desde el 2020, ya hace 4 años, casi 5 años ya. Pero ya creo que ya cumplieron su ciclo de vida, ya su ciclo de utilidad. Así que estoy haciéndome de nuevos micrófonos. Ya compré el primero, nada más me falta el otro. Y posteriormente, cuando ya logre conseguir el otro micrófono, pues comenzaré a sentarme a platicar con otras personas. Recuerden el episodio anterior, hace como 3 episodios les dije que estaba planeando de entrevistar a pastores. Así que eso todavía sigue en mi mente, pero hay muchas cosas que tienen que darse para que todo esto pueda llevarse a cabo. Así que nada, les pido de sus oraciones, que Dios bendiga este ministerio, que Dios bendiga a la gente, la iglesia, gente de Iglesia Podcast, el ministerio, que Dios lo bendiga y nada, nos vemos en un próximo episodio. Dios te bendiga también a ti. Recuerda que tú sigues siendo gente de iglesia, a pesar de que estás en la condición en la que estás, tú sigues siendo gente de iglesia. Brother, tú eres gente de iglesia. Que el Señor te bendiga.